bienvenidos a un nuevo video de este canal donde vamos a tratar de trabajar con la función exponencial y logarítmica. Espero que hayan visto el video anterior sobre función exponencial y logarítmica donde hacemos la introducción necesaria para poder resolver esto. ¿Sí? En el video anterior se explica específicamente ciertos tips de cosas que necesitamos. Vamos a proceder entonces a entender primero qué gráfica tiene una función exponencial y después qué gráfica tiene una función logarítmica. Y después vamos a aprender cómo, ¿sí?, hacer el gráfico aproximado. ¿Sí? Vamos a primero hacer una tablita de valores, pero lo importante es después aprender específicamente cómo hacer para graficarla con valores específicos, obteniendo la raíz y la ordenada del origen y todos estos datos. Así que lo primero que les voy a presentar ahora es la función exponencial. Bueno, como función exponencial general tenemos esta expresión donde a a la x sería la función exponencial, k sería un valor multiplicado, el coeficiente sería, y donde acá puede haber un valor sumando o restando y acá otro valor sumando o restando. ¿Sí? Pero igual, como se conoce, la más genérica de todas sería así. La cuestión es que, por ejemplo, la más conocida de todas es y igual 2 elevado a la x o f de x, ¿no? Siempre dependiendo el libro, ¿sí? 2 a la x. Lo que vamos a hacer acá es graficar 2 a la x. Por eso voy a hacer una tablita de valores para ver qué estructura tiene la función. Luego vamos a aprender cómo graficarla aproximadamente. Pero primero vamos a ver qué estructura tiene la función. En este caso específico de la función exponencial 2x, vamos a ver qué pasa si reemplazamos el 1 en la función. 2 a la 1, 2. O sea que para 1 nos da 2. ¿Qué pasa con 2? 2 al cuadrado es 4. Acá, hasta acá, todo tiene la imagen de parecer una recta, un crecimiento lineal. Pero la función exponencial lo que tiene es justamente un crecimiento exponencial. Y ahora que estamos en esta etapa donde nos está atravesando una pandemia y los casos tienen esto de un crecimiento exponencial, tiene que ver con esta estructura de esta función. Crecimiento exponencial se refiere a que el crecimiento es mucho más rápido que un crecimiento lineal. El lineal siempre crece lo mismo. En cambio, el exponencial, si ustedes se fijan, para 3 ya no nos va a dar 6, porque 2 a la 3 es 8. Y si probáramos para 4, 2 a la 4 no va a ser ni 10, ni 12, ni 14. Va a ser 2 a la cuarta, va a ser 16. El crecimiento exponencial, cuando uno se refiere a un crecimiento exponencial, se refiere a que la función viene y de repente empieza a crecer y se dispara este crecimiento. Por eso en esta etapa de pandemia se ha hablado mucho del crecimiento exponencial de los casos. Si ustedes se fijan, la función empieza como a crecer de golpe y de repente ya se va inclinando a tener un crecimiento. Si para 4 pensamos 16, se nota en la gráfica. Entonces, probemos ahora para el otro lado, probemos con 0 a ver qué pasa. Y 2 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, para el 0 de x obtenemos este valor. Y acá se nota mucho. Acá crece poco, acá crece menos y acá de repente... ¿Qué va a pasar de este lado, no? Y es ahí donde está la parte más interesante. ¿Qué pasa con el menos 1, el menos 2 y el menos 3? El menos 1, el menos 2 y el menos 3. En este caso, si uno eleva el 2 a la menos 1,
significaba que la fracción giraba y obteníamos que nos daba 1/2. O sea que va a estar en la mitad. O sea que para -1 nos va a dar este punto que está ahí. Para -2 vamos a tener 2 elevado a la -2. Por lo tanto giramos y elevamos al cuadrado. Lo que tenemos 1/4. Por lo tanto va a estar en la mitad entre el 0 y el 1/2. Y luego tendremos el 2 a la -3 que nos va a dar 1/8. Que va a estar en el medio entre 1/4 y 0. Si ustedes se fijan y ven, el crecimiento acá es poco y de repente es exponencial. Esta es la forma que tiene la gráfica general de una función exponencial. Por esta razón hay que tener mucho ojo con este gráfico. ¿Por qué? Hay un dato muy importante, que por más que yo siga agregando números negativos, la función tiende a acercarse al eje X, pero nunca a atravesarlo. Y eso es una definición de algo que llamamos asíntota horizontal. La función exponencial tiene una asíntota horizontal, que en este caso, esta asíntota horizontal está dada porque por más que yo ponga -8, -15, se me va a seguir dando una fracción, me va a seguir dando una parte chiquitita, pero nunca voy a cruzar el eje. Lo que voy a hacer ahora es hacer otro gráfico para poder determinar dónde encontramos esta asíntota horizontal. Vamos a hacer esta gráfica que tenemos a la derecha, que es de la función 2 elevado a la x menos 4. Entonces hacemos 2 elevado a la 1 menos 4, 2 a la 1, 2, menos 4, menos 2. 2 a la 2, 4, menos 4, 0. 2 a la 3 es 8, menos 4, 4. 2 a la 0 es 1, menos 4, menos 3. 2 a la menos 1 y acá empezamos el juego, ¿sí? Es 1/2 menos 4 y ahí vamos a empezar a jugar, ¿sí? A la menos 2 y a la menos 3. Menos 4, menos 4. Bueno, acá tenemos los tres valores. Menos 7/2, menos 15/4, menos 23/8, que vendrían a ser menos 3,5, menos 3,75 y menos 3,825 por ahí. Por esos lugares. Estos valores, sí, me indican para menos 3, para menos 2, para menos 1, para 0 me da I. Para 1 me da menos 2, para 2 me da 0 y para 3 me da 4. ¿Ven cómo es el crecimiento? Pero lo que quiero que noten es que otra vez la función se acerca mucho a un valor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, menos 3,5, menos 3,75, se acerca mucho al 4, pero nunca va a llegar a ser 4. Porque en ese 4 es donde está la asíntota horizontal. Entonces, si acá la asíntota horizontal está en el 0 de I, y acá está en el menos 4 de I, ¿qué valor me está diciendo dónde está la asíntota? Este valor en la gráfica me está diciendo dónde está la asíntota horizontal. En este caso, como no hay valor, la asíntota horizontal acá está en I igual a menos 4. Acá la asíntota horizontal está en I igual a 0, porque no tiene ningún valor. Entonces este es el primer dato que uno tiene que saber para poder graficar una función. Por eso es que primero hice las dos gráficas para que ustedes lo puedan ver. Obtener este valor a donde la función se acerca infinitamente
Después, la intersección con y la raíz alcanza como para poder hacer una función, una gráfica aproximada sin tener que hacer esta tablita de valores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo hacer, por ejemplo, este gráfico desde la función, desde la interpretación de la gráfica aproximada. Primer dato a tener en cuenta, este valor me indica la asíntota horizontal. La asíntota horizontal va a estar en y igual a menos 4. Siguiente dato, las raíces, que es cuando la función la igualo a 0, como en todas las funciones. Entonces, igualo a 0, 2x menos 4. Y acá es donde entra en funcionamiento lo aprendido en el video anterior. Este menos 4 pasa para este lado sumando. Me queda 4 es igual a 2 a la x. Esto es una ecuación exponencial sencilla. ¿Cómo la resuelvo? Aplicando la definición de logaritmo. Logaritmo en base b de a es igual a c si solo si b a la c es igual a a. Aplico esa definición. Por lo tanto, este es b y este es c. Entonces aplico logaritmo en base 2 de 4, que es a, es igual a x. Y me quedó la x despejada. Por lo tanto, esto lo resuelvo con la calculadora con el cambio de base, también aprendido en el video anterior. Hacemos log 4 dividido log 2 y nos da que este logaritmo, el resultado que nos da, vamos a ponerlo por acá, es igual a 2. Por lo tanto, ya tenemos un dato importante que es la asíntota horizontal, que sale de solo mirar la fórmula. Y tenemos un segundo dato que es la raíz. Vamos a ver cuál era el tercer dato. El tercer dato de toda función era la intersección con y. Y para la intersección con y, lo que teníamos que hacer era reemplazar a la x por 0. Esto es en todas las funciones. En las polinómicas quedaba que siempre era el término independiente, porque cuando reemplazábamos a la x por 0, todo daba 0. Pero en otro tipo de funciones puede dar otras cosas. Por ejemplo, en este caso, al nosotros reemplazar a la x por 0, nos va a dar que 2 a la 0 es 1, menos 4 es igual a menos 3. Esto lo tenemos que hacer en todas las funciones. En la cuadrática, en la lineal y en la polinómica no se hacía porque al reemplazar por 0 sabíamos que siempre nos daba el término independiente. En la lineal la ordenada al origen, en la cuadrática el término c y en la polinómica el último término que no tiene x, siempre nos daba porque al reemplazar las x por 0 todo daba 0. Pero en otras funciones como la exponencial, la logarítmica, al reemplazar el 0 pasan otras cosas. Por ejemplo, acá 2 a la 0 no es 0, da 1. Entonces no es el término independiente. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas funciones que son distintas a las 3 más comunes. Entonces ahora lo que hacemos es básicamente plantear el gráfico, ¿sí? Tengan bien siempre conservar la escala, que es un gran problema. Y acá tenemos que marcar los datos. El primer dato es nuestra asíntota horizontal, que sabemos que es a la altura del menos 4. O sea, la asíntota horizontal, ¿sí?, es un valor donde la y vale menos 4. La y es menos 4. Asíntota horizontal. La función se va a acercar infinitamente, pero no la va a cruzar hacia un lado o hacia el otro. Todavía no sabemos muy bien qué gráfica va a tener, pero sabemos que en el 2 hay una raíz. Así que por lo pronto la función pasa por acá. O es así o es así. Y sabemos
que la intersección con i es menos 3. O sea que nosotros acá ya tenemos un dato importante. Pasa por ahí y crece exponencialmente. Nosotros ya sabiendo la forma de la función, podemos llegar a saber cómo va a ser su gráfica. Antes de pasar a la función logarítmica, vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿sí? En un caso donde por ahí nos da que la función no tiene raíces. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una resolución bastante un poquito más rápida y más ágil, ya que ya lo hemos visto, para poder pasar a logarítmica. Entonces, tenemos que este valor es la asíntota horizontal, ¿sí? Por lo tanto, esta asíntota horizontal se pronuncia de la siguiente manera. Y es igual a, en este caso, 2 positivo. Si quieren ya vamos haciendo la gráfica acá a un costado, donde en el 2 vamos a tener la asíntota horizontal. Entonces la función o puede estar acá arriba o puede estar acá abajo. Por ende, vamos a proceder a las raíces, donde la i vale 0 o f de x vale 0, lo cual nos deja la siguiente ecuación. Este 2 que está sumando va a pasar restando. Y al aplicar la definición de logaritmo, donde dijimos que esta era la base, por lo tanto era la b, este era c y este era el argumento, nos queda que el logaritmo en base 2 de menos 2 es igual a x. La x otra vez me queda despejada, pero a veces queda con un número que después hay que pasar. Pero en este caso, si ustedes lo hacen con la calculadora le va a decir error. ¿Por qué? Porque es algo que dije al principio de este video. El argumento no puede valer 0. No puede valer 0 ni negativo. Por lo tanto, la raíz no existe. Esta función no tiene raíces. Por lo tanto, ya puedo interpretar que la función va a estar acá arriba. Entonces voy a averiguar el otro punto, la intersección con la y. Ahora, la intersección con la y es cuando la x vale 0. Por lo tanto, 2 a la 0 más 2. Y es igual a 1 más 2 es igual a 3. La intersección con y es el 3. Entonces acá podemos interpretar que la curva viene así o que la curva viene así, porque tenemos un solo punto. Entonces, en estos casos, recurrimos a una tablita de valores y damos un valor. O un valor para acá o un valor para acá. Es indistinto. Casi siempre hacemos un valor a la derecha para probar con el 1. Entonces probamos con el 1. Reemplazamos entonces la función original. 2 a la 1 más 2. Esto da 2 a la 1, 2 más 2, 4. Para el 1 nos dio 4. Por lo tanto, la función viene de este lado y crece exponencialmente. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es la función logarítmica. La función logarítmica se puede entender como el logaritmo con una base y en el argumento puede haber estar la x más otros números y afuera puede haber otro número también considerado como una ordenada, ¿no? Como un término independiente, mejor dicho. Entonces, ¿cómo se grafica esta función? Pese a todo, podemos llegar a interpretarlo también primero con el gráfico para saber qué forma tiene y después lo vamos a ver cómo es necesariamente que se hallan los puntos característicos para poder graficarla aproximadamente. Vamos a trabajar primero con logaritmo en base 2 de x. El logaritmo es un poco más fácil de ver en el sentido
con respecto a ciertas cosas, ¿no? Voy a poner una serie de valores y vamos a tratar de graficarlo aproximadamente. Quédense hasta el final del video porque luego de esto vamos a explicar un poco en forma rauda, ¿sí?, el análisis de cada uno de los gráficos, de la exponencial y la de la logarítmica, ¿sí? Pero primero vamos a ver cómo es el gráfico de una función logarítmica. Algunos habrán escuchado, otros no, pero que esta función tiene que ver con la intensidad del sonido, la intensidad. Mucha gente que estudia el tema de ruido pasan por la función logarítmica. Y vamos a ver en la forma, ¿sí?, por qué tiene que ver con la intensidad del sonido. Primero que nada, reemplacemos, vamos a cambiar el 3, vamos a poner un 4. ¿Sí? Estos secretitos son para que nos dé el logaritmo un poco más normal. Reemplazo el logaritmo en base 2 de 4. Lo resuelvo con la calculadora. Si hubiésemos puesto el 3 me hubiese dado con coma. No importa. En este caso es para que nos dé redondito, ¿sí? Nos da que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Por lo tanto, para 4 de x me da 2 de y. El logaritmo en base 2 de 2 me da 1. Por lo tanto, para 2 me da 1. El logaritmo en base 2 de 1, y esto es una propiedad. Siempre que pongo un 1, no importa la base, siempre el resultado es 0. ¿Por qué? Porque cuando uno resuelve un logaritmo se pregunta ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Y 2. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 2? ¿Y a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 1? Y todo número elevado a la 0 da 1. Por eso siempre que tengo el logaritmo de 1 me va a dar 0. Acá el logaritmo en base 2 de 1 medio, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 1 medio? Y si yo lo hago con la calculadora me va a dar menos 1, porque al dar vuelta a la fracción me queda en 1 medio. O sea que para 1 me dio 0, ahí. Para 1 medio, para la mitad entre el 0 y el 1, me dio, ¿sí?, menos 1, o sea, me dio este valor. Para 1 cuarto, o sea, la mitad entre el 0 y el 1 medio, logaritmo en base 2 de 1 cuarto, me da menos 2. Por lo tanto, me da este valor. Logaritmo en base 2 de 1 octavo, de 1 cuarto, de 1 octavo me va a dar menos 3. O sea que este de acá del medio me va a dar menos 3. Y acá observamos que esto tiene la coherencia de tener una asíntota vertical. ¿En dónde? En este caso en el 0. Porque el argumento no puede valer ni 0 ni negativo. Por más que yo vaya poniendo numeritos más cercanos al 0, un 16, un 32avo, siempre me voy a acercar un valorcito más y me va a dar cada vez más abajo, pero nunca voy a cruzar, en este caso, el eje Y. ¿De dónde sale la asíntota específicamente? No sale de la fórmula, sale de tener en cuenta que el argumento, ¿sí?, o sea que siempre esto tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, en este valor me da una asíntota, en este caso, de tipo vertical. Si uno alguna vez ha tenido algún aparato eléctrico donde ha escuchado música o mismo la televisión, cuando uno sube el volumen y sube la intensidad que tiene el sonido, cuando uno sube los primeros números, el crecimiento del volumen uno lo escucha, sube muy fuerte, cambia mucho y sube de repente. Pero cuando uno ya está casi en el máximo, cambiar de 99 a 100 el volumen no tiene tanto crecimiento, no tiene tanta diferencia.
Por eso es que después como que la función se achata. Sigue creciendo, pero mucho menos, casi imperceptible. Por eso la función logarítmica tiene esta forma. Bueno, vamos a tratar de recurrir a cómo resolver lo que es gráfico aproximado. Lo que es gráfico aproximado y cómo uno tiene que hacer esto, para no tener que estar con la tablita de valores y suponer valores. En la función logarítmica lo primero que tenemos que pensar es en el dominio. ¿Qué valores puede valer la x? Y lo primero que tengo que pensar es en esta restricción que hablamos recién. Todo lo que tengo en el argumento, todo lo que está en el argumento, lo que voy a hacer es pensar primero en el dominio, como dijimos. Voy a igualarlo con lo que se llama una inecuación. Por ahí encuentran en algún video también anterior que yo tengo explicando qué son las inecuaciones, pero así cortito y rápido es como una ecuación, pero con una desigualdad. Donde x menos 4, o sea, cualquier cosa que diga el argumento, tiene que ser mayor a 0. Porque si no el logaritmo no existe. Entonces ya es una restricción que tiene la función de por sí. Cuando vimos función polinómica, función lineal, función cuadrática, se hablaba de que el dominio siempre eran los números reales porque x podía valer cualquier valor. En este caso, x no puede valer cualquier valor porque el argumento no puede ser cualquier valor. No puede ser ni negativo ni 0. Por lo tanto, el argumento tiene que ser siempre mayor a 0. Y acá, resolviendo una cuenta muy fácil, podemos obtener, ¿sí?, qué valores no puede valer la x. X tiene que ser mayor que 4. Entonces, de acá sacamos la asíntota vertical. ¿Sí? La asíntota vertical va a estar en 4. Este es un ejemplo para saber qué es el dominio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo específico para empezar a graficar. Bueno, vamos a hacer esta gráfica despacito. Primero vamos a hacer lo que explicamos hace 5 segundos. X más 2 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, despejamos. X tiene que ser mayor que menos 2. Porque al reemplazar el menos 2 más 2 es 0. O sea que no puede ser menos 2, tiene que ser mayor a menos 2. Entonces, decimos que cuando x vale menos 2, ahí en ese lugar hay una asíntota vertical. Entonces acá vamos a ir haciendo el gráfico para poder ir viendo esto. O sea que en el menos 2, menos 1, menos 2, tenemos una asíntota de tipo vertical. La función, en este caso, va a estar desde la asíntota para aquel lado, porque las x tienen que ser mayores que menos 2. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a hallar, ¿sí?, las raíces. Las raíces, como en toda función, es cuando la y o la f de x son iguales a 0. O sea que reemplazamos por 0 el resultado de la función. Y acá tenemos que recurrir, al igual que en la exponencial, a la definición del logaritmo. Pero esta vez al revés. Porque no puedo resolver este logaritmo porque acá hay una x. Pero sí puedo resolver que 2 a la 0 es igual al argumento. La base elevado al resultado es igual al argumento. B a la c es igual a a. Entonces, b, que es 2, c, que en este caso es 0, que está de este lado en vez de estar de acá, pero es lo mismo, es igual a x más 2. ¿Qué gané? Que puedo pasar este más 2 restando para aquel lado. 2 a la 0 es 1, menos 2, x es menos 1. Mi raíz, mi intersección con el eje x es menos 1. En este lugar tengo la raíz.
Y acá puedo interpretar que la recta es así, o también en algunos casos de logaritmos negativos puede ser hacia abajo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y buscando la intersección con i. Como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Lo vamos a hacer acá abajo. La intersección con i es cuando reemplazamos a la x por 0. Y acá podemos encontrarnos un problema. El logaritmo en base 2 de 0 más 2 y es igual al logaritmo en base 2 de 2, porque 0 más 2 es 2. Esto es 1. La intersección con i es 1. Pero ¿qué puede ocurrir? Que ese logaritmo nos dé un valor que no tenga solución. Pero bueno, lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Entonces, en el 1 de i tenemos la intersección con i. Y ahí yo ya puedo interpretar que como esto es una asíntota vertical, la función aproximadamente es de esta forma. Entonces, estos datos son los 3 datos más importantes para poder graficar una función logarítmica. Bueno, rapidito un ejemplo en que nos puede llegar a encontrar en problemas, ¿sí? Primera cosa que analizo es el dominio de la función. Por lo tanto, ¿sí? X menos 1 tiene que ser mayor que 0. Resuelvo, me da que x tiene que ser mayor que 1. En x igual a 1 hay una asíntota vertical. Por lo tanto, en el 1 va a haber una asíntota vertical. Vamos a las raíces. 0 es igual al logaritmo en base 2 de x menos 1. 2 a la 0 es igual a x menos 1. 2 a la 0 es igual a x menos 1. 2 a la 0 es 1, más 1. Mi raíz es 2. O sea que en el 2 voy a tener mi raíz. Ya sé que la función va a estar de este lado, por lo tanto no va a tener intersección con i esta función. Ya a la legua uno se da cuenta que no tiene intersección con y. Pero hacemos la parte analítica para demostrarlo. Intersección con i es cuando x vale 0. Reemplazo entonces a la x por 0 y obtengo que el logaritmo en base 2 de menos 1 no existe, porque el argumento es negativo y no se puede resolver. En el gráfico lo vemos. ¿Cómo hago para graficar en este caso? Como dijimos con la exponencial, hacemos una tablita de valores y averiguamos un punto para saber si la función cae o la función sube. Entonces, podemos darle el 3, el 4, el 5, cualquier valor que tenga para aquel lado. Yo en este caso voy a probar con el 4, porque al ser un logaritmo en base 2, sé que con un 4 por ahí me da algo coherente. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. Por lo tanto, el logaritmo de 4 es 2. Por lo tanto, la función viene así. Y ahí hice la gráfica. Vamos a analizar esta función y voy a poner la exponencial de este lado. Vamos a recurrir a explicar cómo se analizan estas funciones. Bueno, yo acá improvisé una función y bueno, puse los datos más importantes ya hallados, ¿no? La asíntota horizontal, la raíz y la intersección con i, y está la gráfica, ¿no? Para que ustedes puedan interpretarlo. El dominio de la función exponencial x puede valer cualquier valor.
porque venimos desde el menos infinito y hay función, y vamos al más infinito y hay función. X puede valer cualquier valor en la exponencial, pero la imagen no. La imagen, si ustedes se fijan y lo piensan, como lo he explicado en otros videos, como es el único valor que se puede ver sobre la Y. Entonces, al subir en un ascensor, la función empieza a aparecer desde el menos 2, pero en el menos 2 no porque hay una asíntota, sino después del menos 2. Entonces se pone con paréntesis para decir que el menos 2 no está incluido, y se pone desde el menos 2 hasta el más infinito, desde la asíntota horizontal al más infinito. Luego tenemos que la raíz es 1, ¿no? Esta raíz va a cambiar el cambio de positividad. Si ustedes se fijan, si yo vengo caminando desde allá, la función está debajo del eje. No importa que haya una asíntota, pero la gráfica está debajo del eje. Por lo tanto, la función es negativa desde el menos infinito hasta la raíz. Y a partir que pasamos para aquel lado, la función cruza, porque hay una sola raíz, y tenemos que de 1 a más infinito la función está arriba, porque esto, por más que crezca exponencialmente, sigue yendo hacia aquel lado, y en el infinito, muy en el infinito para allá, sigue subiendo. Y estas funciones o son crecientes o son decrecientes, ¿sí? En este caso esta función es toda creciente, por lo tanto es creciente en todos los números reales, o desde menos infinito a más infinito. Y no es decreciente porque no cae. Si hubiésemos dibujado al revés, o la otra función que es al revés, en ese caso sí, sería decreciente y no creciente. La logarítmica, ya de arranque, ya analizamos el dominio, porque al la x estar en un lugar donde no puede valer cualquier cosa, es la primera función de las que estamos viendo en estos videos, en la que el dominio de la función no son todos los reales. En este caso, son los números desde el menos 2 al más infinito. ¿Por qué? Porque acá me dice que son mayores que menos 2. Si fuesen los menores, es al revés, desde el menos infinito hasta el menos 2. Y acá al revés, la imagen viene desde el menos infinito y va hacia el más infinito. Si yo voy en este ascensor, por más que esto crezca poco, sigue subiendo hacia arriba. Por lo tanto, son todos los reales. Mi raíz es menos 1. En el caso que acá no haya raíz, o la función es toda positiva o toda negativa, acá siempre va a haber raíz por la estructura que tiene la función. Al haber una asíntota vertical, siempre va a haber una raíz. Entonces, ¿la función es negativa desde menos infinito? No, porque la función no está definida antes del menos 2. La función arranca del menos 2 en adelante, por lo tanto, la función es negativa a partir del menos 2. Por más que la curva vemos que viene de menos infinito, todos los otros intervalos que no son la imagen, todos los otros se ven sobre el eje X. Entonces la función en menos infinito no está. Ahí empieza a haber función a partir del menos 2. Por lo tanto, la positividad y la negatividad la analizamos a partir del menos 2. Por lo tanto, del menos 2 hasta el menos 1, la función es negativa. Y en el menos 1, que es la raíz, cruza hacia arriba y pasa a ser todo el tiempo positiva hasta el más infinito. En este caso también, la función es de tipo creciente. ¿Desde dónde? ¿Todos los reales? No, porque otra vez la función arranca en el menos 2. Del menos 2 a más infinito, la función es creciente. Y decreciente, vacío. Espero que les haya servido y nos veremos muy pronto con un próximo video. Próximo video que vamos a subir la semana que viene va a ser de función racional. Gracias por apoyar siempre.